Hola, ¿qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a un episodio de Falsas Máximas, su podcast de confianza. Este podcast en el que buscamos traer a sus oídos criterios para una fe madura a través de la reflexión de diferentes elementos de nuestra fe católica. Y pues en esta ocasión, y como todas las buenas ocasiones, está del otro lado del micrófono el padre Pablo Patrito. Padre, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Hola, queridísimo Juanma, muy bien, gracias a Dios, muy contento en esta época prenavideña de Adviento, preparando la venida de nuestro Señor. Y acá contigo platicando de estas reflexiones de cómo estamos preparando nuestro corazón para seguir a Cristo, para amarlo más y para hacerle un espacio en nuestras vidas. Así que contento y agradecido también con nuestros oyentes que nos están acompañando en este momento. Y decíamos antes de grabar, padre, pues sí, con la alegría de la expectación de la Navidad, pero también con la alegría de ver a Argentina campeón del mundo. Y te diría que felicitaciones, pero creo que no estás tan involucrado en el tema de la Asociación de Fútbol de Argentina. Pero felicidades a todos los argentinos que nos escuchen también por su selección triunfadora. Creo que se lo merecen, ¿no, padre? Es una alegría impresionante, llevábamos décadas buscando esto y bueno, yo creo que en México todos los que nos escuchan que sean del Cruz Azul conocen esta sensación de estar expectantes por una copa, esperándola toda la vida y poder ver a Messi crecer, Messi campeón y toda la selección argentina ganar una copa, realmente es un regalazo, es una alegría muy grande que tuvimos que acompaña la alegría de la esperanza del Adviento, ciertamente. Bien. La verdad es que no lo podíamos dejar de lado, padre. Es todo un acontecimiento histórico, honestamente. Y pues bueno, ahora sí metiéndonos en materia, efectivamente, que es la materia de este podcast y no fútbol, porque además no sabemos lo suficiente, pues hablar acerca de el seguimiento de Cristo, que de hecho es lo que hemos ido haciendo a lo largo de nuestra tercera temporada, que es la que estamos ya cerrando con este episodio, por cierto. Y en el episodio anterior, padre, platicábamos acerca del seguimiento de Cristo y lo veíamos desde el punto de vista de los personajes de la Navidad, del Adviento, de los personajes que vamos reflexionando durante esta temporada de preparación del nacimiento de Cristo e incluso posteriores, ¿no? Como Herodes, que viene, recordamos todo el tema de los santos inocentes el 28, vaya, y los días subsecuentes digamos, la Pascua de Navidad. Y pues bien, queríamos entonces hablar de otros personajes y de otras actitudes en el seguimiento de Cristo. Y sobre esta lógica, pues queríamos proponerles a nuestros amables oyentes algunas imágenes, algunos personajes de este seguimiento, cómo se va dibujando y efectivamente, como buscamos hacer en todos nuestros episodios, que lo vayamos interiorizando como parte de nuestra vida y analizando como, pues sí, cómo es nuestro seguimiento, en dónde estamos, dónde estamos fallando, qué es lo que nos está pidiendo Cristo, y que bueno, al final, como hemos dicho en muchos momentos de esta temporada, es una aventura de una vida, pero tampoco es así como de que lo voy a hacer dentro de 10 años, sino que tenemos que empezar a vivirlo lo más pronto posible, lo más perfectamente que podamos. Y bien, padre, pues la primera imagen, tomamos tú y yo algunos pasajes del Evangelio para ir haciendo esta reflexión y veíamos las primeras imágenes de unas personas que se encuentran a Jesús en el camino, en diferentes momentos de su prédica, tenemos por aquí una parte, espero que, ya sabes que yo soy muy malo con las referencias con las citas bíblicas y demás, y de hecho no recuerdo dónde es este extracto, pero sé que tú nos lo vas a decir. Y voy a comenzar a leerlo de este primer momento de seguimiento y de imágenes del seguimiento de Cristo. Dice, mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él respondió, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, un tercero, te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Pues muy duro, ¿no? Muy duro nuestro Señor, Padre Pablo.
¿Qué nos quisieras compartir? Empezando por el evangelista, ¿eh? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Qué te despiertan? Así es, querido Juanma, y algo que conviene empezar a retomar antes de directamente hablar de esto, es que la semana pasada comentábamos del seguimiento de Cristo y cómo Cristo, aun siendo un niño sin pronunciar siquiera una palabra, invita a encontrarse con él. Y por eso teníamos el ejemplo de Herodes, de los Reyes Magos, de los sacerdotes, de los pastorcitos, ejemplos de lo que se debe hacer, ejemplos de lo que no se debe hacer en ese seguimiento de Cristo. Pero ahora la cosa se empieza a poner más explícita. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, perdón. Ya estamos particularmente en el Evangelio en el que Cristo está llamando a todos a su seguimiento. Y eh, ahora sí, Cristo está hablando, Cristo llama a algunos a seguirlo, pero suscita su ministerio público distintas actitudes. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en su ministerio público? Anunciar que hay que tener arrepentimiento y convertirse de los pecados para dirigirse hacia el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, podría ser el resumen de esta etapa de Cristo. Entonces Mm. Cristo va predicando, Cristo hace milagros, Cristo sana enfermos, Cristo multiplica los panes, etcétera, etcétera, etcétera. Y lógicamente, o sea, despliega un poder, despliega una fuerza de atracción tan grande que se acerca con él gente y le dice, yo te seguiré a donde quiera que vayas. A lo mejor de buenas a primeras uno dice, qué noble, qué fuerte, va y le dice a Cristo que quiere dejar todo, pero la gran sorpresa es la actitud de Cristo. Le dice, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Esta primera respuesta creo que nos apunta a algo, una advertencia respecto al seguimiento de Cristo, y es que nadie puede seguir a Cristo por su mera y propia voluntad. Seguir a Cristo es la respuesta a un llamado, nunca es fruto de la iniciativa propia. Entonces, ante esta persona que viendo a Cristo quiso seguirlo por cuenta propia, Jesús, vamos a decir así, le abre el corazón y le hace ver que tiene que rectificar la intención. El que quiera seguir a Jesús para encontrar un lugar donde reclinar la cabeza, es decir, un lugar de descanso, un lugar seguro, el que quiera seguir a Cristo para encontrar estatus o comodidad, no lo va a encontrar, porque Cristo no es eso lo que ofrece. Claro, porque o sea, es un maestro, es un profeta que multiplica los panes, hace ver a los ciegos. En ese momento es el apogeo del éxito, ¿no? O sea, cualquiera se quiere subir a ese tren y lo que Cristo dice es, espérame, o sea, ese no es el tipo de maestro que soy yo, ¿no? O sea, va por ahí, ¿no? Exacto. Esto pasa mucho, digamos, cuando caemos en una fe muy voluntarista, ¿no? De yo puedo seguir a Cristo porque yo quiero seguir a Cristo y yo tengo lo necesario para seguir a Cristo, cuando en realidad lo primero que pide Cristo es el reconocimiento de nuestra nada, el reconocimiento de nuestros pecados, el reconocimiento de nuestras limitaciones, y aquel que no es capaz de abrazar sus limitaciones y reconocerse pecador, sino aquel que se mira a sí mismo como dispuesto y listo para seguir a Cristo, de fondo es el que más carencia tiene y el que menos habilitado está. Y dentro de ese mismo evangelio tenemos al otro, al que dice, a ver, ven y sígueme. Y el otro dice, deja que primero vaya a enterrar a mi padre. ¿No? Palabras que uno también dice, bueno, está bien, o sea, tiene un deber familiar, tiene que esperar, pero ¿qué es lo que está pasando? Ante el llamado de Cristo que quiere que esté con él prefiere las cosas de su pasado, prefiere las cosas que están atrás. Se siente presionado, ¿no? Por el peso que lo antecede, se siente presionado por su pasado, siente que tiene todavía asuntos que resolver y en vez de seguir a Cristo, el único que puede resolver la vida, eh, piensa que primero tiene que ocuparse de sus asuntos y cerrar sus asuntos antes que abrirle las puertas a Cristo. Y en este sentido, si el primero podríamos decir que cae en una cuestión temeraria y por eso no sigue a Cristo, este segundo cae en una cuestión, no sé bien cómo decirla, pero probablemente egoísta, o incluso pusilánime, ¿no? No puedo seguirlo hasta que yo no resuelva mis cosas. Sí, Y y si me permites, padre, o sea,
ahora que también te estoy escuchando y estoy reflexionando, creo que adrede nos pone un caso muy extremo con respecto a lo que sería em, nuestros deberes sociales, por decirlo de alguna forma. Es decir, Cristo quiere decir, yo tengo que ser primero, o sea, vamos a ver un poquito más adelante que como vamos a ir desarrollando el episodio, pero es imperativo, o sea, tiene que ser Jesús por fuerza, o sea, tiene que ser Jesús primero, ¿no? Difícilmente vamos a estar en una situación de vida donde el seguimiento de Cristo nos prevenga de efectivamente dar sepultura a nuestros padres. Pero creo que nos pone un caso de este tipo para decir, Cristo es primero, es imperativo, ¿no? Totalmente. Y creo que todo esto se ilumina desde la perspectiva de que Él es el reino, Él es el que hace presente a Dios, Él es el Dios con nosotros, Él es el Emanuel, Él es el Salvador. Entonces, atender a cualquier cosa que no sea Cristo, en pos de decir Cristo puede esperar, Cristo viene después, Cristo no es tan importante, yo tengo que ocuparme primero de mis cosas, o yo voy a seguir a Cristo, pero a mi modo, sin obedecerlo, sin dejar que Él tome la iniciativa, en el fondo no puede seguir a Cristo porque se hace incapaz de reconocerlo como Dios. Y esto tiene que ver con lo que estás diciendo, Juan, del imperativo. De hecho, valga la pena recordar, y en un momento vamos a volver a algunos versículos, que en este mismo capítulo 9, Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿no? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Dice, y dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, tú eres el verdadero Dios, tú eres el Salvador, tú eres el Dios con nosotros. Entonces, o sea, para seguir a Cristo es necesario reconocerlo como Dios, reconocerlo como Salvador, reconocerlo como que tiene injerencia en nuestra vida, en nuestra historia y en la historia universal. Y entonces el seguimiento de Cristo no admite peros. O sea, para empezar a ver qué no admite, a ver qué no es seguir a Cristo. No sigue a Cristo quien no lo reconoce como Dios, Señor y Salvador. Y esto implica un cambio de conducta, que es lo que hemos apuntado en las últimas 2 temporadas, ¿no? Y ¿cuál es el problema del primero? No lo puede reconocer como Dios porque Él quiere marcarle la pauta. Yo te seguiré a ti, yo tomo la iniciativa. No, tenemos que dejar que sea Cristo el que nos marque la pauta de nuestra vida y no nosotros marcarle la pauta a Dios. Primer error. Segundo error, no darle primordialidad a Cristo, no darle todo a Cristo, no dejar que Él sea nuestro rey, nuestra cabeza, nuestro pastor, nuestro Dios. Y me parece que, igual que el capítulo pasado, acá tenemos 2 ejemplos muy claros de por dónde no va el seguimiento de Cristo. Ahora, aprovechando que ya mencionaste este pasaje también en el que pregunta Jesús a sus apóstoles, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y que responde Pedro y demás. Inmediatamente después les dice, o sea, em, Pedro le dice, tú eres el Mesías de Dios, ¿no? O sea, lo reconoce como el que tenía que venir, como el ungido, el Cristo, ya lo reconoció. Eso creo que, como bien dices, es el acto de reconocimiento previo al seguimiento. Pero no lo dice literal, pero pareciera que fuera como, bueno, ya te diste cuenta, ahora, ¿me quieres seguir? Chécate lo que viene de frente. Dice, el Hijo del Hombre debe sufrir, ser rechazado, bueno, por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Y bien curioso, por ahí dicen, no sé si es de la psicología o de qué disciplina, pues dice que muchas veces lo que hacemos es que nos fijamos mucho más en lo negativo que en lo positivo en el día a día, en las noticias, en las conversaciones. Es más fácil que estemos picados con algo negativo. Entonces, eso de resucitar al tercer día, ok, lo pongo en paréntesis, pero, o sea, como que mental, yo me lo imagino perfectamente en los apóstoles. Ah, sí, oye, pero ¿cómo que condenar a muerte? ¿Cómo que sufrir, condenar? A ver, espérame, lo de resucitar ahorita lo vemos, pero, o sea, tú vas a pasar por eso y yo como apóstol tuyo, discípulo tuyo, tengo que pasar por lo que vas a pasar tú. Duro, ¿no? O sea, parte del seguimiento de Cristo ya nos lleva a cosas más intensas. Y como si hubiera alguna duda, Cristo remata con las siguientes palabras: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga.
porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿Y de qué le sirve Brutal. ganar al hombre el mundo entero si pierde y arruina su vida? Es decir, Cristo, como si no estuvieran lo suficientemente escandalizados probablemente, va y remata, es decir, como que no quiere dejar ninguna duda de que su seguimiento, o sea, seguirlo a él, tiene que pasar por la Pascua, tiene que pasar por la pasión, por la muerte y por la resurrección. Mm, Este pasaje que estamos mencionando ahora y que nos habla del seguimiento de Cristo tiene un contexto que nos sirve mucho para entender algunas cosas. Es el primer anuncio explícito que encontramos de la pasión en el Evangelio según San Lucas. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Hacia dónde se está dirigiendo Cristo? Se está dirigiendo hacia Jerusalén. Es decir, Él se está dirigiendo al lugar del cumplimiento de todas las promesas y al lugar de la alianza nueva y definitiva para con Dios. Es el lugar donde se funda la iglesia, es el lugar donde va a ser presente su reinado, trayendo la salvación, venciendo el pecado, venciendo la muerte y venciendo al demonio. Ahora, seguir a Cristo entonces es seguirlo hacia dónde. Ah, ok, hacia Jerusalén. Pero ¿qué es lo que pasa en Jerusalén? Ah, pues, o sea, ¿dónde lo espera en Jerusalén? ¿Lo espera el templo? No, no lo espera el templo. Lo espera el Calvario. Seguir a Cristo es acompañar a Cristo hasta el Calvario, porque el que es capaz de abrazar la cruz de Cristo en el Calvario puede morir con él también al pecado para resucitar una vida nueva. Esto es, pero mm, completamente, o sea, ilumina. No seguimos a Cristo de un modo nihilista, ¿no? De datos, porque hay que hacerlo, de pura voluntad de poder. No seguimos a Cristo en un sinsentido, sin una dirección. Seguir a Cristo es acompañarlo hacia el Calvario. ¿Para qué? Para poder morir con él al pecado, y muriendo con él al pecado, para resucitar a una vida nueva. Y por eso no se puede seguir a Cristo si uno no está dispuesto a reconocerlo como Dios, que va a traer la salvación en su pasión, muerte y resurrección, y tampoco se puede seguir a Cristo sin abrazar la cruz de la renuncia a uno mismo, la cruz de la renuncia al pecado, la cruz de la penitencia, pero también la cruz gloriosa desde la cual Él reina, la cruz gloriosa desde la cual Él abre su corazón, la cruz gloriosa desde la cual Él nos hace sensible y palpable el amor que Dios Padre nos tiene. Vaya, a mí algo que me llama mucho la atención con estos pasajes es que, digo, el mensaje cristiano lleva siglos en nuestra cultura, pero o sea, pensarlo y leerlo o imaginarlo como alguien que estaba con Cristo en ese momento, prácticamente lo que le dices, toma tu cruz, digo nosotros, pues sí, la cruz y el crucifijo, pero básicamente le está diciendo, condénate por mí, o sea, condénate al mundo, es decir, hazte pasar por el peor de los malhechores. O sea, seguirme a mí va a ser hacerte pasar por el peor de los malhechores, por el peor de los castigos. No habrá sido cosa absolutamente fácil. O sea, porque ahorita digo, es como relativamente común, ¿no? Quienes ya llevamos varios años en esto del caminar cristiano, y dices, pues yo he escuchado mucho de seguir a Cristo. Y claro, y es algo que tenemos que seguir haciendo y seguir aprendiendo. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos estado exactamente en ese momento a hacer como, y Jesús lo que te dice es, renuncia a tu honor, renuncia a tu vida, renuncia a cualquier tipo de respeto humano, renuncia absolutamente a todo. O sea, al simple hecho de no ser vulnerado físicamente, renuncia a eso, o sea, renuncia absolutamente a todo. Y eso me parece súper radical y que a veces en la imagen de la cruz, como lo hemos hecho tan familiar, a veces no sé bueno, le perdemos el miedo, no sé si es la mejor forma de decirlo, ¿no? Porque sabemos nosotros que la cruz, más que un elemento de tortura, vemos un elemento de salvación, pero veámoslo como con ese trasfondo que Cristo quiso transmitir en ese momento. A mí me parece que también nos da una dimensión de todo lo que hay que renunciar. Ahorita hablábamos de renunciar al papá que se acaba de morir, renunciar. Ahorita es renuncia absolutamente a todo, padre. A mí esto sí vaya, además de todo el cumplimiento que tú dices, todo el cumplimiento mesiánico y demás, y todo lo que tiene que pasar, bueno, o sea, seguir a Cristo no es nada fácil. Y quizá si nos la estamos llevando fácil es un indicativo de que hay algo que tenemos que que tenemos que todavía seguir haciendo, ¿no? Ahí totalmente. Y esto es como un látigo para la conciencia, ¿no?
Ahora que estabas hablando de las renuncias, me hiciste acordar, en la carta de San Pablo a los Efesios hay un himno, que es uno de los himnos cristianos más antiguos que tenemos, que dice: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo y se rebajó, y tomó la condición de esclavo, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Esa es la primera parte del himno. Santo Tomás, comentando esto de San Pablo, Santo Tomás de Aquino, eh, señala justo toda la renuncia que hay acá. O sea, Cristo, el verbo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, al asumir nuestra naturaleza humana, renuncia a la manifestación de su gloria eterna. A ver, y para mí esto, para empezar, esto ya es algo fuerte, ¿no? O sea, ¿quién de nosotros cuando no tiene un puesto, cuando no tiene cierto reconocimiento, cierto título, no se para en su ladrillito, como se dice acá en México, no se alza el cuello y está ahí presumiéndolo? Cristo, que tenía realmente todo para presumir, elige ocultar su gloria, ocultar su honor, ocultar su gloria divina en la naturaleza humana. Primera renuncia de Cristo. Segunda renuncia de Cristo: renuncia a lo más preciado que puede querer la voluntad. ¿Qué es esto? La vida. Lo que más busca nuestra voluntad por ley natural es vivir. Y Cristo renuncia voluntariamente a la vida, entrega voluntariamente su vida para nuestra salvación. Pero hay otra cosa, dice Santo Tomás, que también busca la voluntad, que es la buena fama. Entonces, a lo mejor uno dice: está bien, voy a ser humilde, voy a seguir a Cristo, está bien, estoy dispuesto a dar la vida por Él, pero probablemente todos nos imaginamos dar la vida por Cristo de un modo glorioso, ¿no? Acá como el beato padre Miguel Agustín Pro, con las manos en cruz y diciendo: viva Cristo Rey. No sé, imaginándonos las actas del martirio por cómo dimos la vida por Cristo. O sea, queremos morir por Cristo, pero manteniendo la buena fama. Y Cristo aún a eso renunció, porque se expuso a la muerte más vergonzosa del momento, porque no solamente, a ver, que te pongan en una estaca desnudo es vergonzoso, pero si a eso uno le suma que es el castigo que le daban a los malhechores, ¿cuánta gente no pasó por ahí y dijo: ah, pues algo habrá hecho, ¿no? Entonces, Cristo renuncia a la manifestación de su gloria, a su vida y al buen morir, a la buena fama a la hora de morir, para salvarnos. ¿Por qué hace Cristo todo esto? En obediencia al Padre. Entonces, el seguimiento de Cristo hacia el Calvario, donde hay pasión, donde hay rechazo, donde hay muerte, implica también que nosotros caminemos en obediencia a Cristo para poder renunciar así a nuestros egoísmos, a nuestros pecados, a nuestras presunciones. Y como dice Cristo, necesitamos salvarnos, necesitamos no podemos conquistar el mundo y perder nuestras almas. Necesitamos, para poder conquistar el mundo, para poder dar testimonio de Cristo, para poder mostrar la gloria de su resurrección, sí abrazar su cruz. Cristo la abrazó su cruz por pura solidaridad, por pura misericordia, por mostrarnos el amor del Padre. Nosotros sí deberíamos abrazar la cruz porque lo merecemos. O sea, nosotros sí hemos pecado, nosotros sí tenemos cosas que expiar, nosotros sí tenemos que renunciar a nuestra voluntad torcida. Y entonces, ¿pero qué es lo que hace Cristo? Se adelanta a nosotros, nos guía por los valles de la muerte a los pastos que dan la vida, como dice el Salmo. O sea, Cristo, que no lo merecía, toma ese camino por nosotros para que nosotros, que necesitamos tomar ese camino, sepamos por dónde ir y sepamos a dónde conduce. Y ahí ya podemos hablar de la resurrección y del reino de los cielos. Y cómo esto nos conecta, ¿no? A verdades tan profundas de nuestra fe. Y pues bueno, padre, pues todo esto creo que como en otros episodios está como para escuchar y volver a escuchar y volver a reflexionar y seguir rumiando. Yo por eso a veces digo: ay, es que las lecturas de la misa siempre son las mismas. Digo, al final de cierto tiempo ya me las aprendo. Pero dices, pero es que qué necesario es repetirlo, porque eh, y además tiene un sabor y una profundidad distinta en diferentes momentos de la vida. Pero bueno, dejando eso un poquito de lado, queríamos dar una última impresión del seguimiento de Cristo, del seguimiento al llamado de Cristo que vemos en la imagen de Pedro y su hermano Andrés, los apóstoles.
Em, y bueno, no, dice el Evangelio según San Mateo, dice, mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Interesante la actitud, ¿no, padre? O sea, y además son 4 líneas así de texto súper chiquitas. Entonces les dijo, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Qué distinto de los primeros que veíamos, ¿no, padre? Sí, es algo completamente distinto y creo que justo la clave del correcto seguimiento, a ver, para nuestros oyentes, nos hemos enfocado hasta acá en los ejemplos negativos, en lo que no hay que hacer y en lo que sí hay que hacer. Y a ver, si nos están escuchando y se sienten asustados y la cruz de Cristo y cómo va a ser posible y estamos cerrando el año y por favor algo de esperanza en medio de tanta locura, a ver, tranquilos, porque la cruz termina en la resurrección. Y yo creo que esa debe ser nuestra certeza, esa debe ser nuestra esperanza. Juanma, a propósito de lo que acabas de decir, quiero volver a conectar un buen ejemplo con un mal ejemplo, como para por contraste podernos guiar. Y es el del joven rico, ¿no? Pero ¿por qué creo que los dos están conectados con lo que decíamos de el reino de los cielos? Y si me lo permites, Juanma, Sí, me sí. gustaría comentar lo del joven rico antes de pasar a este que creo que es una de las cumbres. Me das permiso? Sí, pero vas a tener el reto de después conectarlo, porque si no Ah, vas a bueno. dejar en el aire el comentario. No, no, Nuestros por oyentes se merecen algo mejor. Ah, es cierto. Adelante, padre, por favor. A ver, creo que va por acá. Decíamos que el seguimiento de Cristo abrazando la cruz nos conduce por el Calvario hacia la resurrección. Y no podemos llegar a la resurrección sin la pasión y la muerte. De hecho, como cristianos, esa es una gran tentación, querer vivir la resurrección de Cristo sin atrevernos a vivir su pasión y su muerte. O sea, es como un cristianismo selectivo. Eso no se vale. Pero esto lo vivió el joven rico, porque fíjate que para abrazar la cruz y alcanzar la resurrección se corresponde muy bien con las palabras de Jesús: arrepiéntete, cree en el Evangelio, ven y sígueme, el reino de los cielos está cerca, ¿no? Ahí hay una correspondencia. El joven rico, ¿qué es lo que pasa? Llega con Jesús y, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Que en otras palabras es, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar el reino de los cielos? Entonces Jesús empieza diciéndole los mandamientos, o sea, sabes lo que está en los mandamientos: no hagas esto, no hagas esto, no mates, no cometas adulterio, da tu limosna a los pobres, ayuna, etcétera. Y el joven rico le dice que sí, o sea, el joven rico sí estaba dispuesto a la primera parte de abrazar la cruz, que es el cumplimiento de los mandamientos. Y sobre esto no voy a detenerme más, Juanma, porque ya lo hemos comentado en los últimos episodios de la temporada anterior, a los cuales invitamos, sobre la formación de la conciencia y etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo que pide? Le dice, todo esto ya lo hago desde pequeño. Entonces Jesús le dice, solo una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, ven y sígueme. La perfección de la vida cristiana no está en renunciar al pecado, está en querer seguir a Cristo, en dejar que Él sea nuestro Rey, en que Él marque el rumbo de nuestra vida. Y el joven rico no pudo. Porque no podía desprenderse de sus bienes. O sea, estaba dispuesto al mínimo, pero el seguimiento de Cristo no nos pide un mínimo, nos pide dejar todas nuestras riquezas y que Él sea el máximo. Hay un ejemplo de esto que usaba San Agustín para otra cosa, pero me parece que acá aplica también. El ejemplo de un vaso con vinagre. ¿Cómo sacamos el vinagre de un vaso? Poniéndole miel, y la miel se va hasta el fondo y empuja el vinagre. No puede haber pacto entre un vaso de miel y un vaso de vinagre. El seguimiento de Cristo lo ocupa todo. Y cualquier resquicio de vinagre que nosotros dejemos, de egoísmo propio, de guardar nuestra vida para nosotros, nos impide alcanzar la plenitud del reino de los cielos. Y acá, Juanma, es donde se conecta con Pedro y con Andrés cuando Cristo llega y les dice, ven y sígueme. Porque hay una cosa muy bonita. Jesús está predicando y va diciendo, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces lo ve a las orillas del mar, ve a Simón, ve a su hermano Andrés, que echaban las redes porque eran pescadores, y el Evangelio se encarga de aclararlo y dice, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y lo que dice
El apóstol San Mateo en su evangelio es, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. ¿Qué diferencia hay entre el joven rico y Andrés y Pedro? Que Andrés y Pedro dejaron toda su riqueza. Las redes eran lo que les daba seguridad, las redes eran de aquello de lo que subsistían, las redes eran aquello a lo que se habían dedicado a su vida. Pero llega Cristo que dice, arrepiéntanse, que el reino de los cielos está cerca. Ellos al dejar todo y seguirlo, asumen, o sea, directamente, este tema de decir, eh, sí tengo que dejar atrás una vida, no tengo que casarme con mis seguridades, mis riquezas, mis conocimientos, sino que para llegar al reino de los cielos tengo que obedecer a este que va a transformar mi vida, que va a retomar lo que tengo, porque no les dice, ahora los voy a hacer carpinteros, ¿no? Les dice, los haré pescadores, sí, pero de hombres. Lleva a una plenitud. Es como si nuestras riquezas fueran una semilla y Cristo es la tierra fértil y Cristo nos dice, deja tu semillita y deja que yo te la multiplique, deja que yo la transforme, deja que la convierta en algo mucho más pleno. Eso es el seguimiento de Cristo. Sí hay un miedo, sí hay un desasirse, sí hay un renunciar al pecado y a caminar en obediencia a Cristo, y todo eso es abrazar la cruz, pero la cruz termina siendo presente el reino de los cielos, la cruz termina salvando, la cruz termina liberando, la cruz termina trayendo amor, la cruz termina mostrando el amor de Cristo, el amor de Dios presente en la historia y sensible en Cristo. Entonces, al final, lo que ganamos siguiendo a Cristo, la plenitud que alcanzamos siguiendo a Cristo, es mucho más amplia que nuestro pobre egoísmo, que queriendo guardar las cosas para nosotros hace que nos pudramos, ¿no? Como cuando los judíos querían guardar el maná por desconfianza hacia Dios y se les pudría. Bueno, así nosotros. Interesante, padre, y profundo, obviamente, a la vez. Es curioso. Yo igual como que pienso, a ver, ¿cómo hago que esto resuene más en mi vida cotidiana? Digo, bueno, una buena pregunta puede ser, ¿cuál es la red que tengo que dejar? ¿Cuáles son las redes que tengo que dejar? De hecho, hasta la imagen de una red es interesante porque te habla como de un vínculo, algo que atrapa, algo que te retiene. Eso es una red. Entonces, ¿qué es eso que me puede estar reteniendo? ¿Qué es eso que me puede estar sujetando em, en mi día a día y que por otro lado también puede ser mi punto de seguridad? De hecho, ya en varias ocasiones he mencionado, por ejemplo, parte de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, proponen este tema del desapego. ¿Y qué es desapegarse? Pues también el desapegarse es quitarse esas ataduras que nos están impidiendo, que nos pueden dar cierta seguridad, ¿eh? Porque pueden ser que estén disfrazadas de una forma de bien, que es un bien, pero quizás un bien aparente, y que nos están previniendo de poder conseguir las cosas más grandes que nos tiene prometidas Cristo. Entonces, volviendo a este punto, ¿qué es efectivamente lo que a mí, y me lo digo a mí y casi que me lo digo Juan Manuel, qué es lo que te está a ti deteniendo? ¿Cuál es tu red ahorita que puedes dejar, o sea, que tienes que dejar para que Cristo haga de ti un pescador de hombres, ¿no? Normalmente se entiende de esto em, mucho el llamado de la vocación religiosa, particularmente al sacerdocio, pero creo que mientras sostenemos que todo el mundo tiene una vocación y la vocación es universal, primeramente, es la santidad, entonces, ¿qué es lo que tengo que dejar para ser santo? Ese es un muy buen examen de conciencia. Creo que me lo voy a llevar de tarea a partir de este episodio y invito también a nuestros oyentes a que pues también puedan hacer esta reflexión. Yo retomaría todo esto, Juanma, que estás comentando, desde la segunda parte del himno a los Efesios que comentábamos, ¿no? Perdón, Filipenses. Después de comentar San Pablo el tema de la obediencia de Cristo al Padre que lo lleva a la muerte, y esta muerte deshonrosa que ya decíamos recién, esa muerte y muerte de cruz, pues empieza a escalar y empieza a escalar con un ritmo muy bello. Y dice, por eso Dios le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre en el cielo, en la tierra y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Eso me parece que resume toda la vocación a la vida cristiana. Seguir a Cristo por la cruz también implica acompañarlo en su realeza,
porque el que acompaña a Cristo en sus sufrimientos lo acompaña también en su reinado. Y esto es algo que me parece bellísimo. El que está dispuesto, como decías tú, a dejar sus redes atrás, a dejar, me parece que, para resumirlo un poco y ayudar a nuestros oyentes, ¿no? Como de qué itinerario de vida espiritual podemos sacar de acá. Primero, si es necesario, dejar que Cristo nos primeree, como dice el Papa Francisco. Que Él sea el primero, que Él sea el que nos llame, que Él sea el que tenga la iniciativa. Segundo, cuando Cristo nos llama, nos pide, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, renunciar al pecado, y eso es toda la temporada anterior. Tercero, no solo hay que evitar hacer el mal, sino que hay que estar dispuesto a lo máximo, a ser magnánimos, a seguir a Cristo. Y el seguimiento de Cristo implica estar dispuesto a abrazar la cruz con Él. ¿Qué es abrazar la cruz con Cristo? Estar dispuestos a renunciar a uno mismo, renunciar a los propios egoísmos, renunciar a las propias expectativas, renunciar a las propias ilusiones, para dejar que nuestros sentimientos se conviertan en los sentimientos de Cristo Jesús, nuestro caminar sea el caminar de Cristo Jesús, y entonces toda nuestra vida se convierta en ser una constante entrega a los demás en obediencia al Padre. Creo que en eso se resume el seguimiento de Cristo, que toda nuestra vida sea, siendo otros Cristos, por la gracia que Cristo nos ha dado en nuestro bautismo, dejar caminar en obediencia al Padre a través de Cristo, para la salvación de los demás. Y por eso necesitamos abrazar la cruz, porque ahí es el trono desde el cual Cristo muestra su reinado, nos conquista y nos conduce a la vida eterna. La cruz es escalera, la cruz es puerta del cielo, la cruz es trono del rey. Entonces, me parece que al final todo el seguimiento de Cristo, a pesar de que lo hagamos en medio de un valle de lágrimas, es, en esta función de decir, para poder llevar la alegría de la salvación. Y pues ahora que estamos cerrando esta tercera temporada de Falsas Máximas, a un año de haber empezado, también quiero sumar a Falsas Máximas a este seguimiento de Cristo, ¿no? O sea, nosotros planteamos que queremos ser sal de la tierra y luz del mundo, pero para ser sal de la tierra y luz del mundo necesitamos estar bien nutridos con los minerales que pueden salar y ser encendidos con la llama del amor. Y aquello que nutre los minerales es la sangre de Cristo, aquello que enciende el fuego del amor es su sagrado corazón que se ha abierto por nosotros y que nos hace sensible el amor de un Dios que todo lo da por nuestra vida eterna. Así que el seguimiento de Cristo a eso nos lleva, a identificarnos con Él, a querer lo que Él quiere y a llevar la salvación que Él nos trajo al mundo entero. Creo que eso es lo más bello, creo que eso es en lo que tenemos que enfocarnos, y me parece, Juanma, que más o menos en eso es lo que tenemos que seguir la temporada que viene. ¿Cómo ves? Más o menos. ¿No te parece suficientemente alto y grande lo que acabas de decir? Como que no, como que más o menos se me queda corto. No, genial. Y qué forma de cerrar con ese comentario para nuestra tercera temporada? Efectivamente, pues tenemos pensado, tenemos ya toda la intención de arrancar el próximo año, el año 2023, si ustedes nos lo permiten, poder seguir llegando hasta sus oídos, hasta sus corazones, y también así nos lo permite el Espíritu Santo. Em, y pues bueno, también invitarles a que sigan compartiendo el podcast. Recuerden que estamos dentro de los podcasts más compartidos de Spotify en la sección de religión, lo cual es bastante bueno. Y pues bueno, sigan por favor en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Falsas Máximas, en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en página web. Y sigan compartiendo. Hemos visto ya por ahí el seguimiento del hashtag Sí a los Nacimientos. Sigamos con este tema súper importante. El padre Pablo también subió hace poco una nota ya en la Ciudad de México acerca de los nacimientos que también están ocupando el espacio público. Y pues también acompáñenos con sus fotos, sus imágenes, sus hashtags. Obviamente acompañen este proyecto con sus oraciones. Y em, pues sí, padre, no sé si se me está escapando algo de lo que tengo que invitar a nuestros oyentes. Me parece que esto le apuntaste a lo esencial. Poco tengo que agregar, nada más que agradecerles. Esto empezó hace un año con la idea de un podcast, se ha convertido en un ecosistema digital. Hemos podido dar, pues, cursos de moral, hemos podido dar pláticas magistrales.
hemos podido invitar a la acción para transformar la sociedad, y todo esto es gracias a ustedes los oyentes. Así que realmente se los agradecemos de corazón. Les agradecemos sus oraciones, les agradecemos su presencia, les agradecemos sus apoyos, sus palabras de aliento, y los esperamos para seguir construyendo esta comunidad en la que queremos ser esa sal de la tierra y luz del mundo. Pues les mandamos un fuerte abrazo y viva Cristo Rey. Viva.